hombre del doble vidrio. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Sí, ¿estamos, como cree el gobierno, en el piso de la recesión ya o no? Sí, la economía está transitando, yo diría, desde mayo una especie de piso, una especie de valle. Sí. Febrero había dado más o menos igual que enero. En marzo se resintió un poco más la actividad. Abril y mayo, lo que nosotros estamos viendo con datos de alta frecuencia es que estás transitando el valle, efectivamente. Un valle que en términos de sectores está muy heterogéneo. Tenés 5, 6, 7 actividades que están muy expansivas. Esta es una paradoja. Todo lo que está volcado al mercado externo está expansivo. Entonces no es un valle homogéneo donde todos nos agarramos de la mano y nos metemos en el fondo del mar. Tenés minería, tenés energía, petróleo, gas, el agro con la contrasequía. El turismo receptivo internacional, a pesar de la presión cambiaria, sigue mostrando buenos datos de llegada de turistas, de alojamiento, economía del conocimiento sigue bien, sistema financiero. Eso va. ¿Qué no va? El mercado interno. Y ahí tenés 3 grandes bloques que están sintiendo fuertemente este valle, esta contracción económica. El más afectado de todos es la construcción. Está 30% abajo en lo que va del acumulado del año. El último dato de abril da cuenta de que está planchando, está transitando el valle. Industria y comercio. Y dentro de la industria hay que abrir también sectores. Todo lo que es línea blanca está muy afectado, electrodomésticos muy afectado, indumentaria algo afectado. Pero yo diría que efectivamente la economía está transitando el valle. Esto producto obviamente de todo lo que fue el arranque de este proceso de estabilización, donde el principal driver contractivo es la caída fuerte de los ingresos reales en el arranque. Esos ingresos reales dejaron de caer. Si uno agarra el CIPA en enero, el RIPTE en marzo, la diferencia es que uno captura todos los aumentos no remunerativos en los sueldos, en los salarios. Sí. Entonces, después de caer bruscamente los ingresos, jubilaciones, pensiones, salarios, etcétera, a distinta velocidad cada segmento empieza un proceso de recomposición que convive con algo de pérdida de empleo. Por eso tampoco la salida es, cuando se empieza a ver, va a ser una salida veloz, digamos. Pero bueno, por ahora es valle. Por el tema de ingresos, porque ¿y con qué dinero vas a recuperar el consumo para movilizar los otros sectores? Yo no sé, la sensación que a mí me da es que cada vez alcanza menos, ¿no? Que se empieza a recuperar el poder adquisitivo. Bueno, en la medida que vos tengas inflación en la zona de 8 y un poder adquisitivo o sueldos o salarios promedios que suban al 10 o el 11, en realidad no se siente, pero tenés más 1, más 2 todos los meses. De hecho, de vuelta, si vos agarrás el CIPA cayó fuerte en noviembre y diciembre, en enero dio un poco positivo, 2%, dio 1 y pico en febrero, 0,8 en marzo, abril va a dar 1,5 arriba tal vez. Ahora, claro, vos te caíste 20 escalones y después decís, bueno, del menos 20 me voy al menos 19 y menos 18, convive tal vez con algo de pérdida de empleo, por eso es una recomposición en el margen desde niveles bajos. Sí. Pero es el punto de partida, digamos, porque hubo una caída fuerte de los ingresos, que ya venían castigados desde hace 5 años, de una economía estancada, etcétera, etcétera. Pero ese es el puntal para que la economía deje de caer. Digamos. Bueno, los ingresos ya no tienen que caer más. Y tienen que empezar un proceso de recuperación, después de caer fuertemente, en la medida que la inflación puede ir bajando. Sí. Vos fíjate, las jubilaciones en mayo y en abril también le empiezan a ganar, te puede caer fuertemente. Sí, entonces, en el margen, una pérdida importante. Y comprendamos una cosa, la inflación general de abril, que fue 8,8, la núcleo fue 6,3, la del supermercado fue entre 5 y 6. Entonces, si mi ingreso creció 8, 9 o 10 o 11, como los jubilados, bueno, ese mes se recompuse de vuelta. Después de caer 20 pisos, empiezo a subir un piso. Pero viene por ahí. Hablando de inflación, que es tan importante para ver cómo viene la carrera contra el ingreso, ¿qué esperan para mayo y sobre todo para junio? Se empieza a hablar que podría haber una aceleración. ¿Están viendo eso? Nosotros estamos viendo indicadores de alta frecuencia de la consultora. Mayo la núcleo nos dio 6%, había dado 6,3% para el INDEC el mes anterior. Entonces ya empieza a mostrar cierta resistencia. A ver, yo lo quiero poner en estos términos. El intento de estabilización que Argentina empieza a transitar en diciembre es cruzar un puente muy complejo que tiene para mí como un partido de fútbol 2 tiempos. Cada tiempo tiene un desafío en particular, un objetivo y un desafío en particular. ¿Cuál es el desafío del primer tiempo? Era evitar un escenario nominalmente disruptivo, que para el presidente era una hiper, para mí era un cuasi rodrigazo, no importa, era nominalmente disruptivo. ¿Qué significa eso? Había que destapar la olla. ¿Y qué pasaba cuando se destapaba la olla? La inflación iba a acelerar fuerte y había que contenerla. ¿Qué pasó con la inflación? Que ya el gobierno anterior la dejó en 12, se fue a 25, a 25,20, 13, 11, 8,8, dará 6, tal vez mayo. Entonces, bueno, el primer tiempo
se ganó 1-0. Esteban, ¿hubo juego bonito? No. Con muchas complicaciones, con muchas dificultades, pero se evitó ese evento nominalmente disruptivo. Punto a favor. Ahora viene el segundo tiempo. Esteban es más difícil, más fácil. Los dos son muy difíciles. El primero se ganó. Ahora el segundo, tenés que llevar la inflación de 8-1. Sí. Y ahí es donde empiezan la sintonía, la calibración precisa del programa. Y cuando uno analiza el diagnóstico, el rumbo, las ideas y después la instrumentación, bueno, el diagnóstico está sobre la mesa, las ideas también. Ahora, en el corto plazo, la inflación es un fenómeno mucho más complejo que solo apagar los motores de emisión monetaria. Entonces yo diría, en el mediano plazo, la Argentina se queda sin inflación, desaparece la inflación. Ahora, tal vez eso no está alineado a la velocidad que lo necesita la política y este programa económico. No, pero el problema es que desaparezca la inflación por desaparición del consumo, ¿no? Bueno, eso es lo más difícil de hacer. Estabilizar, cruzar el puente. Yo digo, esto es un puente difícil. Los que van por arriba del puente son los precios. Sí. Suben y bajan. ¿Quién va por abajo? La actividad. Ahora, ¿qué es una estabilización exitosa pero imposible? Bajar la inflación a cero sin costo económico, sin costo de actividad, en No empleo, existe. en consumo. No. Imposible. Entonces, ¿dónde está la magia? En hacerlo lo más rápido posible, con el menor costo posible. Y ahí están las economías avanzadas Sí. que te dan Ahora, lecciones todos los días de cómo, y- por ejemplo, hoy Sí. en Estados Unidos se está bajando la inflación de 9 a 3 sin costo económico. Bueno, tienen 100 años de estabilidad económica. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que este segundo tiempo es un desafío en sí mismo. Y ahí estamos viendo que los componentes de corto plazo que hacen en la inflación, las paritarias, la inercia, los precios relativos, etcétera, que si bien vos apagaste, estás haciendo los deberes macroeconómicos, estás cerrando el déficit fiscal, saneando el balance del Banco Central, apagando la maquinita, ojo que en el corto plazo te va a dar pelea. Entonces ahí va a haber que trabajar todavía un poco, creo yo. Y todo esto que vos estás planteando de recuperación, ¿lo puedes hacer con esta política, con este Congreso? No, es difícil. Igual, separemos recuperación económica de crecimiento. Argentina hace 12 años que no crece. Digamos, es el segundo Sí. ciclo de estancamiento estructural más largo de la historia argentina. Entonces, una primer fase de recuperación técnica vas a tener con esta política, con este cepo, Claro, con esto. o sea, rebotar vas a rebotar en algún Porque esto momento. está sobreajustado. Claro. Está sobreajustado fiscalmente en términos de ingresos, la productividad quedó arriba. Entonces, ese rebote, que algunos lo llaman de gato muerto, Sí. técnico, lo vas a tener. Esteban, ¿podés tener crecimiento económico con este Congreso, con estas leyes, con esta legislación laboral? No. No. Bueno, vamos a tener inversión. Aparte, y esto es interesante también porque yo creo que todos, sobre todo la política y sobre todo el gobierno, estamos desesperados con la B corta. Bueno, estabilicemos rápido y ya empecemos las buenas. Yo le hago una pregunta a la audiencia de ustedes. Les digo, bueno, yo les puedo dar una B corta. Les puedo dar una salida rápida de todo esto, pero no crecimiento económico. Pero bueno, al final del año ya recuperamos lo que caímos, pero en 1 año y medio volvemos a entrar en recesión. Y después vamos y venimos. Y no resuelven los problemas. Alternativa 1. Alternativa 2. De acá vamos a salir en forma muy lenta. Pero vamos a tener 5 años de crecimiento económico por delante. ¿Qué camino toman? El segundo, pero si está seguro. Electoralmente el Pero seguro, Electoralmente el primero. seguro no hay nada en la vida. Electoralmente, el primero, si apuntás a la legislativa, te juega en contra para Bueno, las presidenciales. Pero está jugando, no, está bien, pero yo creo que vos apuntás a la legislativa para cambiar esta conformación del Congreso y poder tomar las medidas que necesitas tomar pensando en el crecimiento de mediano a largo plazo. Pero ¿qué cambio en la composición del Congreso tiene que haber? ¿Y qué resultado en las legislativas para poder aplicar con tanta Por resistencia? lo pronto tenés que tener un bloque mayoritario del que tenés hoy, por lo menos para pelearla, porque hoy está claro que se juntan dos sectores que Efectivamente. quieren voltearte y no te aprueban nada, y lo estamos viendo. Entonces, si me preguntás a mí, en términos electorales, un crecimiento, es decir, que llegue un vértice y rebote, que será el rebote del gato muerto, lo que quieras, pero te rebota, Sí. y te permite ganar una legislativa. Yo creo que eso está viendo el gobierno. Es que si vos vas a buscar ese escenario, vos vas a tener que desequilibrar de vuelta la macroeconomía. Y eso te va a pasar factura, porque vos tenés ya 12 años de acumulación de inconsistencia y desequilibrio. Entonces, bueno, entonces empecemos a aumentar el gasto público de vuelta. Te doy la No, B es que corta. eso no lo va a hacer. Entonces, No lo va a entonces hacer. no hay B corta. Entonces, es preferible decir, señores, no hay B corta, hay U, pero hay 5, 7, 8 años de crecimiento económico, porque más tarde o más temprano vamos a tener las reformas estructurales. Y ahí está la agenda de largo plazo de la Argentina, la de verdad. La que va a resolver la pobreza, la que va a resolver el problema del empleo, la que va a resolver el problema de la productividad. Entonces, bueno, Totalmente de será acuerdo. con tiempo. El gobierno está planteándote un rebote en B corta, porque yo recuerdo una nota con Milei que dijo estamos en el vértice de la B corta. Bueno, habrá que ver
después si nos ponemos finitos, ¿a qué velocidad sale esto? Digamos, yo tengo una salida tal vez lenta. Yo estoy de acuerdo, pero para eso necesitas otro Congreso, ¿eh? Y otra política que te acompañe en las decisiones. Comparto Hoy no 100%. las tenés. Necesitas Congreso, necesitas gestión, necesitas También, confianza. cierto. Porque para que esto tenga recorrido, de acá salimos con la cuenta de inversión y la cuenta de exportaciones. Sí, Es la correcto, única manera sí. de no volver a fracasar. Seguro. Y estas, obviamente, la inversión, las exportaciones están andando muy bien, están creciendo 20% en lo que va del año en términos de cantidad. Esta rueda tira para adelante, pero no compensa la rueda de consumo tirando para atrás, ni la de consumo público por el ajuste fiscal. Y la inversión es la que se tiene que dar vuelta. Y para la inversión Pero es ahí fundamental sí, las señales políticas y el necesita las Congreso. leyes. Exactamente. Claro. En esta línea de esta salimos con exportación y generación de dólares. ¿Cómo ves esa generación y por lo tanto al dólar que en las últimas semanas vimos que se encendió respecto a cómo venía? Bueno, los sectores están expansivos, están generando actividad, están generando dólares, o sea, la base está. Lo que tenemos que discutir es la sostenibilidad del esquema cambiario en el marco de todo el programa Este económico. crawling peg del 2%. Entonces, ahí yo decía, bueno, este segundo tiempo tiene desafíos en el plano fiscal, en el plano monetario, en el plano cambiario, y ahí está la discusión en torno a la velocidad a la cual se aprecia el tipo de cambio. Si yo vuelvo a analizar, a ver, primero pongámoslo una especie de regla en perspectiva, un tipo de cambio bajo en la Argentina que es la convertibilidad a plata de hoy, o sea, el 1 a 1 de los 90, pero hoy es 700 pesos. Sí. Hoy el mayorista está en 900. Mayorista más impuestos país está en 1050. Digo, bueno, ahora, el dólar de Alberto Fernández de los dólares financieros de explosión, producto de enormes desequilibrios y más, era 2.500. Sí. Entonces, uno se acostumbró a 4 años de enormes distorsiones, crisis de confianza, dólares explotados. A plata de hoy, los dólares libres estaban 2.500. ¿Qué pasaba en la frontera? Nos invadían los chilenos, los paraguayos, etc. Entonces, uno dice, che, 900, y el paralelo está en 1.300, veníamos de 2.500, eso está barato. No está barato. Ahora, en foto lo podemos discutir, hay discusiones de analistas y demás. En términos de dinámica es un problema, porque tu crawling va al 2 con inflación de 6, próximos 3 meses vas a tener 20 más de inflación con 6 de crawl, próximos 6 meses vas a tener 40 de inflación con 12 de crawl. Entonces, en dinámica es un tema a atender y yo creo que amerita alguna recalibración y lo voy a poner en estos términos. Si yo miro a dónde va el programa en términos de las ideas y lo que están haciendo, etcétera, digo, esto está bien, tiene que ir para allá. Es más, el tipo de cambio real en Argentina puede ser más bajo que el de la convertibilidad. Ahora, tenemos un problema de secuencia para mí, de velocidad y de quién va adelante. Vamos a suponer, y lo voy a explicar de esta manera, yo juego al fútbol, soy delantero, cada tanto meto un gol, pero vamos a suponer que juego bien y que los próximos 3 años me voy a entrenar como Messi. Con el mismo entrenador, con el mismo preparador físico, con la misma dieta, etcétera. Y en 3 años voy a jugar como Messi. Y en 3 años voy a cobrar como Messi. ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, allá vos. Si lo lograste, felicito, me van a decir. Sí, yo te pediré un Ahora, abuelito. si yo le digo, Vamos a yo en bajar 3 años voy a jugar como Messi, pero quiero cobrar como Messi hoy, ¿ustedes qué me dirían? Claramente no. Y no. Bueno, No es posible. entonces, acá tenemos para mí un problema de secuencia que puede ser recalibrable. Digamos, no es algo drástico, habrá que ver de qué manera, pero claramente ahí la carrera nominal quedó desacoplada por la trayectoria a la cual baja la inflación. Difícil en la primera parte de este puente que mencioné al principio, entender la velocidad que va a ir. Yo creo que algo van a tener que hacer ahí. ¿Es un problema el atraso de la liquidación de los dólares de la cosecha gruesa? ¿O como esos dólares están en la Argentina y van a entrar en un futuro, no es tan problemático? Es un llamado de atención, más que un problema, y en parte, si eso se combina con los temas de la política, con los temas del Congreso y demás, empieza a generar ruido en las variables financieras. Entonces, ahí tenés un primer termómetro que te empieza a marcar, ojo que hay determinadas cositas que no están tan bien. Entonces, la brecha, que arranca en 15%, a fines de enero, ¿cuánto se va? A 55%. ¿Por qué a fines de enero se fue a 55%? Porque se cayó la ley Omnibus. De ahí el programa logra estabilizarlo 15, 15, 15 en febrero, marzo, abril. Fines de abril, viene mayo, de 15 se va a 30, 30, 40, 45 la brecha cambiaria. Es un síntoma de que el esquema cambiario y todo el mercado de cambios, y ahí está la liquidación del agro, hay algunas cosas que están tal vez no del todo bien calibradas, que se combina con el tema de la política. Bueno, eso te iba a decir, pues eso también es un problema de calibración, lo que pasa con las exportaciones del campo, por ejemplo. Porque si vos tuvieras la confianza necesaria de que acá no va a venir un blend nuevo de dólar para que vos liquides con mejores posibilidades, un dólar soja a lo que tenés, a lo que nos acostumbraron, entonces la industria o el campo te liquidaría en tiempo y forma. Ahora,
de vuelta, todo eso, vos lo llamás calibración, yo creo que es un tema de confianza, necesitas tiempo y política acorde, que no las tenés. Entonces vos sos empresario hoy, o sos un exportador, ¿qué haces? ¿Liquidás o esperás? Un empresario del sector minero que invierta 5 o 10 años... Eso es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, el empresario agropecuario que toma una decisión en el minuto a minuto Claro. de liquidar o no, Que es a yo 6 te diría, meses. no es confianza, no es política, es calibración. Entonces, Claro. ¿cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo está la tasa? ¿Cómo está? Entonces, la baja en la tasa de interés. Sí, no, pará, que y hoy pará, te y deja... ve, porque el empresario 10 años te puede ver el Congreso y dice qué porquería es así, pero ya es Argentina, pero su inversión es a 10 años. tipo del El campo agro mira tiene el grano Congreso. cosechado Claro. y no va a guardar el grano Y bueno, 10 años. claro. El grano, o sea, el chacarero, el productor agropecuario, tiene que tomar una decisión minuto a minuto, Sí, día a día. El pequeño, el exportador, El que negocio pueda del copiar, puede aguantar. Sí, pero la copia es finita, o sea, no va a copiar 2 años. O sea, el No negocio sé. del gran cerealero, de la gran cerealera, es comprar y vender, no comprar y acopiar. De hecho, están acopiando. Pero el acopio es transitorio. Es un transitorio de corto plazo. ¿Transitorio de 4 o 5 meses? Claro, de 4 o 5 meses, pero un no de 3 transitorio- años. No, está bien, pero 4 o 5 meses en la Argentina es muchísimo el valor del dólar. Pero ese acopio de 3-4 meses no es por un problema político, es por un problema económico, de calibración económica. Entonces, decime a cuánto me tomás el dólar, decime qué costo oportunidad tengo en tasa en pesos, 2%, Crolling Val 2. ¿Y yo qué hago? Vendo los dólares, me quedo en pesos contra 5 de inflación, con brecha en aumento y expectativa de corrección cambiaria. Entonces, el problema está ahí en la calibración del... Claro, Las pero- decisiones de corto plazo están condicionadas, Sí. o los incentivos que atraviesan Sí. esa decisión, por la calibración de corto del programa. Claro, en otro momento te aparecía el dólar soja 1, el 2, el blend 20 más 30. Hoy no te está apareciendo eso. Que era un parche eso. Claro, no, por eso. Tampoco era calibrar bien la economía. No, desde ya, pero te quiero decir, hoy eso no te va a aparecer y no va a aparecer. Yo no veo al gobierno cediendo un tipo de cambio para fomentar las exportaciones, la liquidación Bueno, del agro. en la medida que el esquema cambiario se meta en una situación de asfixia porque no quiere liquidar nadie y todos los importadores Bueno, empiezan a sentir que... Esa es mi pregunta. ¿Cuánto aguanta el exportador con los dólares, con el grano No, sin liquidar? yo creo que todavía hay margen. Ahora, si vos me preguntás a mí, el tiempo corre y el esquema, lejos de empezar a acomodarse, se va asfixiando más. O sea, el riesgo es que esto termine en un callejón, Sí. que después tengas una corrección, digamos, más compleja Claro, una del esquema discreta cambiario. claro. Entonces, si bien hasta acá no venía, no tenía mucho incentivo con brecha de 15% y una tasa del 4 en pesos o del 5 para que suceda y la liquidación venía bien. La liquidación empezó a mermar hace un mes y medio. Entonces, pero eso es el Con primer una síntoma. expectativa además que teníamos todos de una enorme liquidación frente a la sequía del año pasado. Ahora una pregunta sí, breve. Perdón, Lara. Sí. Ojo que los precios de los commodities cayeron mucho y apareció Sí. la chicharrita. Argentina perdió 6.000 millones de dólares en 7 meses. Wow. 7.000. O sea, de perder 20, vos ibas a recuperar 15, ahora estás recuperando 9, más o menos. Entonces, es una muy buena campaña contra el año pasado, que fue una sequía histórica. Sí. Pero Pero la mucho baja peor de de lo la que se soja esperaba. está a 4.20, estaba a 550 un año atrás. No era lo tan buena que se esperaba. Claro. Si empezás a acelerar el crawling peg, ponele del 2% al 5% mensual, ¿no es a la vez una bomba de tiempo para la inflación que estás intentando No, no desacelerarla? es una bomba de tiempo, pero este segundo tiempo del puente en el marco del intento de estabilizar la economía argentina se hace interminable. O sea, Kroll acelerando con brecha. ¿Por qué? Porque piensen que el esquema de pago diferido de importaciones hace que un empresario tenga que poner el costo de reposición dólar hoy esperado los próximos 4 meses. Si yo tengo un Kroll, entonces vamos a suponer que la tasa de evaluación es 0 y el dólar es 900 el mes que viene, 900. ¿Cuál es mi valor presente de dólar de reposición? 900. Claro. No, vamos con Kroll del 2%, 900, 920, 940. ¿Cuál es mi dólar de costo de reposición? 940. No, voy a acelerar el Kroll al 5. Mi costo de reposición se va a 1000. Entonces, es inflación presente. Entonces, la aceleración del Kroll atenta contra el intento de estabilización y no te saca del callejón de asfixia cambiaria, no resuelve el problema. Claro. Yo no lo veo por ahí. Yo tengo una última pregunta muy, pero muy sintética. ¿Qué pasa si mañana, por decirte, la semana que viene, se aprueba en el Senado la ley de bases? Bueno, yo creo que va a ser una señal positiva. Yo creo que lo primero que va a reaccionar es el mercado. Por un lado, la parte financiera, los bonos van a volver a subir. Los bonos, piensen que venían de 20, al final las paridades estaban en 20 Sí. al final del gobierno anterior, se fueron a 50, de 50 a 60.
Y ahí empezaron a testear esa zona y ahora están en una zona especie de turbulencia. Entre 50 y 60 van bien, ahora bajaron a la zona de 50 de vuelta. Riesgo país, que estaba en 2.800, comprimió a 1.150, tocó mínimos. De ahí se fue a la zona de 1.400, tocó 1.500. Entonces, lo primero que va a reaccionar es el mercado financiero. Eso va a tranquilizar un poco el mercado cambiario también. Y de a poco, digamos, yo creo que va a ser una señal muy positiva para todos los empresarios, no solo grandes jugadores de afuera, para el empresario local, el pyme, que dice, che, ¿a dónde va este país? Porque acá hay un mandato de cambio, hay voluntad de cambio y hay votos para cambiar, pero hay enormes restricciones, sobre todo políticas, en el Congreso. Sí. Entonces, si todos queremos cambiar y la política y el Poder Ejecutivo está liderando el cambio, de un cambio que no se puede gestar porque hay bloqueos, eso me lleva a mí a paralizarme. Desde ya. Entonces, yo creo que en ese sentido, podemos discutir punto por punto la ley de bases, qué está bien, qué está mal, qué habría que mejorar, que además que entra ya desguazada, no sé cómo. Pero digo, como señal de, bueno, listo, la política se puso de acuerdo de que hay que cambiar. Ahora es consenso general en todo el sistema político porque es el propio Congreso el que votó eso. Yo creo que va a ser una señal que no resuelve los problemas, pero de luz verde que empieza a balizarse el camino. Esteban, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Por favor.